Listo, ya estamos al aire, como si fuera en la televisión. Ya estamos al aire. Shalom, shalom, bendiciones, hermanos, los que todavía no llegan, los que estamos acá, listos para hacerles llegar esta clase, nuestra clase de las cartas de Rab Shaul. Estamos en la carta a los romanos, en pues la recta final, porque ya a partir del capítulo 12 entramos en la última sección de esta carta. Capítulos 12 al 16 es como que la parte práctica, ¿verdad?, de la carta. Así que de aquí en adelante, lo que vamos a estar viendo a partir de este capítulo son puras cuestiones prácticas. Vamos a ver muchas instrucciones, ¿verdad? Mucha Torah, muchos mandamientos que nos vamos a encontrar aquí a partir del capítulo 12. Algunos estudiosos que han pues hecho han bosquejado esta carta dicen que a partir del capítulo 12 encontramos lo que serían como las normas, las reglas para vivir una vida agradable delante del Eterno. Entonces, pues vamos a poner muchísima atención. Shalom, hermana Angelina, shalom, Carlita, y los que se están añadiendo a esta clase, bendiciones, bienvenidos. Estamos en el capítulo 12 de Romanos. Shalom, Perlita. Capítulo 12, y déjenme les leo esta versión que tenemos aquí. Es la versión del Código Real, ¿sí? El Código Real. Entonces vamos a ir leyendo un verso, cada quien, los que tienen por ahí su hoja, para leerlo en la versión aquí del Código Real. Comienzo yo, seguimos con Sirley y nos vamos así hasta donde terminemos el capítulo. Debido a todo esto, os exhorto, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable a Dios, que lógicamente equivale al servicio del templo. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ordeno pues por la autoridad que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un sentido de superioridad más allá de lo que habéis recibido, y que debéis tener, siendo cuerdos en esto, aceptando la medida de fe que Dios concedió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue repartida, si el de profecía, úsese conforme establecido por la fe que obedece. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. el que exhorta en la exhortación, el que reparte siendo generoso, el que preside con celosa responsabilidad, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriendo unos a otros. En lo que requiere ser hecho responsable y sin demora, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Yahweh. Gozosos en la esperanza, dispuestos a sufrir en la tribulación, perseverando en la oración. Contribuyendo para suplir las necesidades de los judíos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los de menos recursos, no imponiendo siempre vuestra propia opinión como la única aceptable. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, trabajad por traer siempre shalom entre los hombres, entre todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Amén. Bueno, ahí está. Ese es todo el capítulo número 12 de la carta a los romanos. Shalom, bendiciones, hermana Ketita, hermana Irene, Nando, José, bendiciones. Hasta Colombia, shalom, hermana Blanquita, hermana Poli, shalom a todos los que están ya presentes en esta clase. Bueno, les decía, a partir de este capítulo 12, lo que vamos a ver es el lado práctico de la carta, instrucciones, instrucciones y más instrucciones. ¿Se dieron cuenta de esto? Sí. Bastantes, ¿verdad? Bastantes instrucciones que tenemos acá. Así que pues vamos a empezar con la pregunta número 1, y esta pregunta dice: ¿a qué se refiere la frase debido a todo esto en el verso 1? Así comienza, ¿verdad?, el capítulo. Debido a todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa frasecita? Debido a todo esto. A lo que venía hablando en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo anterior. Muy bien, ¿verdad? Entonces se está refiriendo, así como esta frase es como por todo lo que ya se dijo, por todo, sí. O como dijo Salomón, al fin de todo el discurso oído es este. Todo lo que dije atrás, esta es la conclusión. Entonces, por eso nos damos cuenta de que hay una división aquí muy clara. Divide la carta, todo lo que se dijo anteriormente, ¿sí? Debido a todo esto. Otras versiones dicen de una manera distinta. Vamos a ver unas dos versiones distintas. La hermana Poli dice que es una frase de conexión de lo que anteriormente les había explicado. Así es. Así que. Aquí la Biblia dice: le suplico pues que hermanos míos. Bueno, ahí no establece así muy clara la conexión, pero la frase así que sí establece la conexión, o esta que dice debido a todo esto. Otra más por ahí que diga diferente. ¿No? ¿Todas dicen igual? Bueno, entonces está haciendo, como dice la hermana Poli, da una conexión en todo lo que dijo anteriormente. Y recuerden que básicamente vimos, se podrían decir, dos secciones. A partir del capítulo 1 y hasta el capítulo 8 vimos una sección de la carta que bien se puede identificar como la sección teórica, la sección doctrinal de la carta. Luego vienen los capítulos 9 al 11, que son dedicados específicamente a hablar acerca del pueblo de Israel y el lugar que ocupa el pueblo de Israel en todo esto que es el plan de redención. Y ahora es donde dice debido a todo esto, o sea, debido a todo lo que hemos aprendido en la cuestión doctrinal, lo que hemos aprendido en relación a Israel. Bueno, ahora aquí va esto que sigue, ¿sí? Todo lo que va a hablar de aquí en adelante. Muy bien, número 2. Perla, léenos por favor la pregunta número 2. ¿Cuál es el estilo de vida de esta edad presente?
Muy bien, ¿cuál es el estilo de vida? Ya que ahí menciona el texto, dice, no te conformes al estilo de vida de esta edad presente. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente. Entonces la pregunta, ¿cuál es ese estilo de vida de la edad presente? Obviamente cuando Pablo escribió esto, hace casi 2000 años, seguramente el estilo de vida era distinto, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos ahorita, en el hoy, ¿sí? ¿Cuál dirían ustedes que es el estilo de vida de esta edad presente? Liberal. Ególatra. Sería más como libertino, ¿no? Porque liberal es como que muy light, pero ya libertino ya es diferente. O sea, libertinaje. Vano. ¿Qué más caracteriza? Vano, un estilo de vida muy banal. Con mucho idealismo. Uh-huh. La hermana Angelina nos está compartiendo, me parece que es la versión, ¿cómo se llama esta versión? Kadosh. A la vista de las misericordias de Yahweh. Entonces decíamos banal, libertino, un estilo de vida, yo utilizaría la palabra profano. ¿Sí? El estilo de vida de esta presente se caracteriza por ser un estilo de vida profano. ¿Entienden el término profano? ¿Qué es un profano? ¿Mande? Que no obedece la ley temporal, una ley profana. ¿Han escuchado el término profano? Se usa como cuando se habla de un profanador de tumbas. O sea, los cementerios son considerados tierra sagrada, ¿no? Muy sagrado. En todas las culturas, en todos los tiempos, la muerte es considerado algo muy, muy sagrado, y el lugar donde los muertos están descansando es muy sagrado. Entonces, una persona que le falta el respeto a ese lugar, se le dice que es un profano. Alguien que, imagínese, ponga a desenterrar, a sacar los muertos nada más porque sí. Profanar tumbas es algo. O profanar un lugar considerado sagrado. Por ejemplo, alguien que entra y roba en un templo, se dice que es un profano. Porque dicen, oye, una cosa es que robes una tienda, que robes un banco, pero que robes una iglesia, oye, eso es ser un profano, ¿sí? O sea, se utiliza la palabra profano para referirse a una persona que está directamente metiéndose con el Eterno, yendo en contra de las cosas del Eterno, en contra de la palabra del Eterno. Sin dirección del Señor, dice hermana Ketita. La hermana Poli dice, un mundo en el cual no se considera al Eterno en primer lugar. Profanan su nombre. Profanar el nombre del Eterno. Entonces, de muchas maneras, el estilo de vida de esta edad presente profana el nombre del Eterno y profana la Torah, ¿verdad? La famosa bandera esa que utilizan, la bandera de la, ¿cómo le llaman? La LGBT, algo así, que utilizan los colores del arco del Eterno. Entonces, es una profanación. Eso es una profanación. Sí. Es una ofensa muy grave. El hecho de que hoy en día se hable de legalización del aborto, se hable de legalizar matrimonios entre personas del mismo sexo, se hable de legalizar prácticas como la pedofilia, se hable de todo eso es profano. Es totalmente una cultura profana, que es lo que está caracterizando a esta edad presente, ¿sí?
ahorita pues yo estoy en la salud, ¿verdad? Me ha sorprendido mucho que los jóvenes, más jóvenes, sin haberse casado, hacerse la vasectomía, porque ya no tienen hijos. También se me hace como una forma de profanar, Sí. porque el Eterno te deja, ¿verdad? Que tengas que, cuando tienes que reproducirte. Exactamente. Y es una ideología que ya traen los jóvenes, que ya las mujeres se sacan la matriz y los hombres que quieren hacer la vasectomía. Antes de casarse, o sea, ellos no saben qué jóvenes, pues digo, qué ideas traen. Es una profanación. Se está extendiendo bastante esto, lo están poniendo mucho en las redes sociales, como que, o sea, les aplauden a las personas que hacen eso. Y le digo porque están yendo ahí, digo, se me hace bien extraño. Sí. Por eso les decía, ¿verdad? Que a mi ver una característica muy peculiar de esta edad presente es la profanación. O sea, el estilo de vida es muy profano. Hoy se profana la palabra del Eterno de muchísimas maneras. ¿Sí? Es una característica tremenda. Entonces, hay otras cosas que podríamos mencionar, pero esta pues abarca muchos aspectos. Número 3. A ver, Karen, léenos por favor la número 3. ¿A qué autoridad se refiere Pablo en el verso 3? ¿A qué autoridad? Verso 3 dice, ordeno pues por la autoridad que me es dada. Ahí es donde se menciona la autoridad. La autoridad que me es dada. Entonces, ¿a qué autoridad se está refiriendo? ¿Qué autoridad era esa y quién se la dio? Él dice, la autoridad que me es dada. ¿Qué autoridad y quién se la dio? Al inicio de la carta, él se presentó como el siervo del Mesías, cuando iniciamos Romanos 1. Entonces yo supongo que se refiere a esa autoridad, porque si él fue el que le dio la autoridad y le dio el ministerio de servir a los gentiles. Muy bien. La autoridad del Eterno, dice la hermana Poli. La hermana Reina Luna dice, a lo malo le llaman bueno. Sí, es una característica de esta edad presente. La autoridad del Eterno. Hace años, cuando estudiaba en el seminario, nos decía un maestro, utilizaba esta figura. Decía, ¿por qué un agente de tránsito se puede parar a la mitad de la calle, levantar su mano y los coches se detienen? La autoridad. Entonces, dice, él está representando una autoridad mayor. Entonces no es tanto por quién es él. Él puede ser fulano, sultano, quien sea, pero él trae ahí una investidura, ¿verdad? Trae un uniforme, trae una placa. Si cualquier otra persona se para ahí, bueno, nos tocó hace días, íbamos circulando, ahora que estuvieron fallando todos los semáforos, ¿no?, en toda la ciudad, andábamos circulando allá por mi tienda de Libramiento, y estaba ahí pues un buen samaritano, ¿verdad? Un muchacho tratando de ayudar a aligerar el caos vial ahí que se formaba, pues imagínense, sin semáforo y todo el mundo queriendo pasar, y estaba este muchacho ahí parado y haciéndola como agente de tránsito, pero la mayoría pues no lo respetaban, no le hacían caso. Sus servidores, yo me paré, téngase con esto, hasta que me diga que le pase, le paso. Pero muchos pues no le hacían caso, ¿sin quién es? Entonces, ¿qué le hacía falta? La investidura, la autoridad, el uniforme, la placa. Entonces, el agente de tránsito está respaldado por esa autoridad. Él representa la autoridad del gobierno. Entonces, en este caso, Rab Shaul, Pablo, dice, por la autoridad que me ha sido dada. Entonces, él representaba la autoridad del Eterno. Y como decía nuestra hermana Leida, él había sido nombrado o había sido delegado por Yeshua mismo como el apóstol a los gentiles, ¿sí? El Shaliach, el enviado a los gentiles. Entonces él tiene una autoridad dada por Yeshua mismo.
Así que él está apelando a esa autoridad. Fíjense que fue algo muy curioso. En el caso de Pablo, en aquel tiempo mucha gente lo desacreditaba. Mucha gente lo desacreditaba, lo comparaban con los otros apóstoles y algunos lo menospreciaban, otros lo ninguneaban. Sí, decían, no, pues ¿quién es? No, Pedro sí, Santiago, Juan, los demás. Pero Pablo, ¿qué se cree? ¿Qué se siente? No, hombre, si aparte era perseguidor. No. Imagínense todo lo que pasó, ¿verdad? Pablito tuvo que pasar. Pero él defendía su ministerio, ¿no? Ahí en sus diferentes cartas, que las vamos a ir viendo, él defendía su ministerio, defendía su postura, defendía su autoridad. Incluso decía, yo no soy menos que los demás apóstoles, ¿verdad? A mí también me dieron mi nombramiento. Ciertamente yo no anduve con ellos, con los 12 y todo, pero él era el número 13, ¿sí? Él era como el número 13. Recordemos que las tribus de Israel no son 12, son 13. Entonces también los apóstoles no fueron 12, fueron 13. Y Pablo fue el número 13, nombrado específicamente apóstol para los gentiles. Así que esa era su autoridad, la de un apóstol. Ni más ni menos, ¿sí? O sea, no era más que los apóstoles, tampoco era menos. Pero él estaba a la altura tanto de Pedro como de Juan, de Santiago, de Felipe y de cualquiera de los demás. ¿Qué ordena Pablo a los romanos en el verso 3? ¿Qué les ordena? No tengan un sentido de superioridad, más allá de lo que habéis recibido. ¿Cómo podrían decirlo? O sea, ¿qué orden específica es esa? Ser humilde. Que sean, el orgullo, No creerse más que los demás. que sean humildes, que no se crean, no sean altivos, ¿sí? Y la forma en que lo dice en algunas versiones es muy interesante cuando dice no tengan un concepto más alto de sí que el que deben tener. O sea que sí hay que tener O sea que sí debe haber. No, sí debe haber rango. Sí, dice... Pero no debe haber más de lo que Pero tampoco menos, porque luego hay... Exacto. Exactamente. O sea, el punto es ese, ¿verdad? De que también ahí entra lo de el tener baja autoestima tampoco se vale. O sea, que una persona tenga baja autoestima, que una persona diga, no, pues es que yo quién soy, yo no soy nadie, yo no sirvo para nada. Espérate, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo es que tú tienes que tener un concepto muy claro de quién eres. No te debes de creer más que los demás, pero tampoco menos, ¿sí? No se vale ni para arriba ni para abajo. O sea, tú tienes... Y luego en algunos grupos eso se enseña, o sea, que la humildad es que tú dejes que todos pasen sobre ti, o sea, que tú eres menos que todos, que eso es humildad. Y pues, Le tendrían que haber enseñado eso a Pablo, ¿verdad? Porque él no se dejaba. no se deja. Aquí está la muestra. Sí, él no se dejaba. Él defendía, como le dije, él defendía su postura. Y si Pablo hubiera pensado eso que dice Perla, que ciertamente muchos enseñan eso, si él hubiera pensado eso, pues se hubiera dejado pisotear, se hubiera dejado ningunear y no se hubiera defendido cuando lo hacían menos que los otros apóstoles. Pero él se defendió. Y él dijo literalmente, yo no soy menos que ellos. Incluso hasta alguien podría acusarlo de presuntuoso cuando dijo, yo no recibí la enseñanza de ninguno de ellos, la recibí directamente de Mashiach. Es más, yo fui llevado al desierto, 11 años de preparación allá, imagínense. Como diciendo, hasta recibí más preparación que ellos. Incluso cuando dice que fue llevado al tercer cielo, etcétera. Puede sonar presuntuoso, pero no. Él simplemente estaba poniendo en claro que él tenía un estatus, y su estatus era el de un apóstol. Y él defendía esa posición. ¿Y qué más queremos que Pedro, quien recibe el estatus de líder de todos los demás, de parte de Yeshua? Pedro, hablando de Pablo, dice
No, Pablito, mis respetos. Ese Pablito, de veras, trae una enseñanza, pero bien. Ni yo le entiendo, dijo Pedro. A veces ni yo le entiendo. Entonces, para que se den una idea. Quiere decir que había ese trato respetuoso y que Pedro, como líder principal de los apóstoles, sabía quién era Pablo y respetaba el estatus de Pablo. ¿Sí? Porque Pablo se pone en ese estatus, dice, Pedro fue nombrado como apóstol para los judíos y yo para los gentiles. Como que Pedro encabeza la campaña de evangelización, vamos a decirlo así, del pueblo judío, de la casa de Judá, y yo encabezo la campaña para la casa de Efraín. ¿Qué tal? Entonces, así estaba dividido el ministerio entre estos dos escogidos de Yeshua. Así que, bueno, Él les está ordenando entonces que tengan un concepto. Tienes que tener un concepto de ti mismo. Ni muy alto, ni tampoco abajo. Concepto claro. Número 5. ¿Qué dice Valeria la 5? Explique la analogía que usa Pablo en los versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Vamos a explicar entonces esa analogía. Gracias, hermana Poli, por las respuestas que nos compartió, muy acertadas. ¿Alguien quiere explicar esa analogía? ¿Todos saben qué es una analogía? Sí. Pues se relaciona con la pregunta anterior, ¿no? O sea, de que ya que sabes tú lo que eres, un concepto prudente de ti mismo, pues debes de hacerlo funcionar en tu relación con los demás también. Y comprender que así como nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Son diferentes los miembros que tenemos, pero todos están unidos para un solo propósito, que es el funcionar bien para el propósito, ahora sí, pues de que tu ser viva de la mejor manera, pues así nosotros también. O sea, como un cuerpo en el Mashiach, tenemos diferentes funciones, pero debemos de compartir un mismo propósito. Exacto. Entonces habla del cuerpo físico y habla, diríamos, del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual que dice el cuerpo de Mashiach, que viene a ser lo que muchos llaman la iglesia. Recordemos que el término iglesia es equivalente a la Asamblea de Israel. Esto es bien importante. El término como tal, iglesia, viene de la palabra eclesía, en griego. Y eclesía quiere decir asamblea, pero no cualquier asamblea, es una asamblea que es llamada fuera. Eso significa en griego, una asamblea que es llamada fuera. Ahora, ¿de dónde se tomó la palabra griega? Recuerden que el griego traduce del hebreo. ¿De dónde se tomó? De la palabra hebrea kehilá. Kehilá o kahal, que es la raíz, que significa lo mismo. Una asamblea llamada fuera. Y en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, siempre la palabra kehilá es una referencia a Israel, siempre. Porque Israel es la asamblea que es llamada fuera. O sea, es apartada, fuera del mundo, fuera de las demás naciones, separada, santificada. El Eterno toma a Israel y lo separa. Como decimos siempre en el Shabbat, el Eterno hace una distinción entre Israel y las demás naciones. O sea, el Eterno agarra a su pueblo y lo separa, lo llama fuera, ¿sí? Fuera del sistema de este mundo. Entonces siempre la palabra kehilá es una clara alusión a Israel. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de
la palabra iglesia no es diferente. Por más que muchos han querido, pues ahora sí que profanar esta palabra, hablando de una sustitución que ya dijimos no tiene ni pies ni cabeza esa doctrina, ¿no?, de la sustitución de Israel. En realidad, siempre que el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia, es una referencia a Israel. Es una referencia a la asamblea de Israel. Entonces está hablando del cuerpo de Mashiach. El cuerpo de Mashiach es Israel. Él es la cabeza. El cuerpo es la iglesia, su pueblo, Israel. No hay otro pueblo. Entonces, ahí está la analogía. Dice que así como en el cuerpo físico hay muchos miembros diferentes y todos los miembros tienen funciones diferentes, así también en la asamblea, así también en la iglesia, vamos a ser muchos miembros y todos vamos a tener funciones diferentes, pero debemos de estar unidos en un mismo propósito, en una misma visión, ¿verdad? Porque imagínense que pues qué lío, ¿no? Si en nuestro cuerpo los miembros quisieran hacer cosas diferentes. ¿Qué lío sería? Si una pierna mía quiere ir para un lado y mi otra pierna quiere ir para el otro lado. ¿Se imaginan? ¿Qué lío? Si mis manos quieren hacer cosas cada quien por su cuenta, o si el cerebro... Hay muchas historias, ¿no? Muchas enseñanzas que se cuentan así del cuerpo. Pero pues el que controla todo, ¿quién es? Cerebro, la cabeza. En este caso, Mashiach. ¿Sí? Mashiach es el que ordena, el que dice quién va a hacer qué cosa y cuándo la va a hacer, etc. Entonces, esto es lo que representa esa analogía de la que habla ahí Pablo. Y todos los miembros necesarios, ¿no? Porque, digo, se complementa con la pregunta anterior también en eso, porque pues si no te sientes necesario es porque tu autoestima está baja. Entonces todos somos necesarios, no podemos comparar tampoco de lo que hace cada uno, porque realmente todo es necesario, como en nuestro cuerpo. Sí. Aún el órgano más pequeñito hace una función importante. Todo es necesario y todo es importante, ¿verdad? Todas las tareas, todas las funciones son importantes. En el cuerpo, luego dicen que he escuchado incluso a médicos decir que el apéndice, por ejemplo, no sirve para nada. Si no sirviera, no estaría ahí. ¿Para qué? ¿Para qué iba a estar en el cuerpo, no? Entonces, lo que está en el cuerpo tiene una función. Dicen los sabios que la única parte del cuerpo que no debía estar, pero que el Eterno la puso para enseñar una lección también de obediencia, ¿cómo se llama lo que cortan en la circuncisión? Prepucio. El prepucio. Lo único que está de más en el cuerpo del hombre, en este caso, es el prepucio. Ese sí no debería de estar. Pero el Eterno lo puso para el propósito de la obediencia, de la mitzvah. Incluso los médicos coinciden. Cualquier médico coincide y diría, pues es que ese no tendría que estar ahí. Es puras enfermedades nada más. Si no lo cortas. Entonces, pero de ahí en fuera, todo lo que el Eterno puso en el cuerpo tiene un propósito y una función. Muy bien, número 6. Hermana Poli dijo, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros que están unidos, sin embargo cada uno tiene su función, así en la vida espiritual los creyentes en Yeshua son unos, pero no tienen que ser iguales, cada uno tiene una función. Así es, ¿verdad? Eso coincide con lo que escribe Pablo en otra de sus cartas, cuando Pablo hace preguntas diciendo, ¿son todos maestros? ¿Son todos evangelistas?
¿Son todos predicadores? Imagínense una congregación donde todos, puros maestros, ¿no? ¿Y a quién le van a dar clase? O todos predicadores, ¿a quién le van a predicar? Entonces es la lección que da Pablo, ¿no? Esto que decía la hermana Poli. Entonces cada quien cumple una función distinta y todas las funciones son importantes. Pensaba en cuando los juegos de tenis, han visto cuando están jugando los tenistas y hay unos niños que andan corre y corre recogiendo las pelotas. Sí. Qué importante eso. Súper. Si no están ellos ahí, a ver. Entonces todas las funciones son muy importantes en todo lo que hacemos. Entonces lo que se hace para el Eterno, todas las tareas son muy importantes, son vitales. Número 6. ¿A quién le dije? ¿A nadie? ¿Vale? Y yo la entendí. ¿Ya? Hermana Hilda. ¿Qué son los dones y cuántos de ellos son mencionados en este capítulo? Vamos por partes. ¿Qué son los dones? Porque ahí se hace mención de dones espirituales. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue repartida. Entonces, ¿qué son los dones? Vamos primero con eso. ¿Qué son los dones? Yo puse habilidades que el Eterno nos ha regalado. Capacidades, habilidades que el Eterno nos ha regalado, dice nuestra hermana Leida. Sí. Muy bien. Sin cumplir requisitos. O sea, es un regalo, no incondicional. Que se debe usar para también. Sí. Capacidades, habilidades, regalos, superpoderes. Me acordé de la película esta de, ¿cómo se llama? Escuela de Héroes o algo así. Super Escuela de Héroes, que cuando entran los alumnos les dicen, a ver, ¿cuál es tu poder? Imagínense que a usted le digan, ¿cuál es tu don? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Para qué sirves, pues? Esa es la idea, ¿verdad? ¿Cuál es tu don? Porque aquí dice, fíjense, otra vez, el verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones, o sea, esta frase da por hecho que todos los miembros de la asamblea tienen dones, tenemos dones. Sí. O sea, eso lo da por hecho. De manera que, no está diciendo, si acaso no, de manera que, teniendo diferentes dones, entonces todos los miembros del cuerpo de Mashiach han recibido por lo menos un don. Por lo menos. Puede haber algunos miembros muy donados, sería la palabra, ¿no? ¿Verdad? Dotados, sí. Donados, no, eso es otra cosa. Pues puede haber hermanos, hermanas dotados, muy dotados, con diferentes dones. Pero lo que es seguro es que cada quien tiene por lo menos un don. Entonces, ¿qué es un don? Dijimos, un regalo, es una habilidad, ¿qué más? Una capacidad que el Eterno nos da. Ahora, completando la idea, hay que decir que un don es una habilidad o es una capacidad sobrenatural.
Eso es importante, ¿verdad? Sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Quiere decir que la hemos recibido, esa capacidad o esa habilidad la hemos recibido de manera sobrenatural. Tenemos los talentos. Los talentos también son habilidades, también son capacidades. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don? Que un talento lo tienes de manera natural o lo adquieres por tu propio esfuerzo. ¿Sí? Lo puedes desarrollar. Tú puedes ser una persona con un talento que le llaman nato. ¿Sí? O sea, naces con un talento. Se han visto casos, por ejemplo, de niños con un talento para la música impresionante. Un niño, nunca le han dado una clase de música. Un niño de 3 años, 4 años, y por primera vez lo pones frente a un piano, agarra, ve el pie, se acerca y lo empieza a tocar, pero ¿a qué horas tomó clases? No tomó clases. Tiene un talento natural para la música. O agarra otro instrumento, es un niño prodigio, con talentos naturales, o sea, nació con ese talento. Hay otros que a lo mejor no nacieron con ese talento, pero lo desarrollan, lo adquieren, lo aprenden, toman clases y con el tiempo se vuelven unos maestros también, pero se van esforzando. Entonces puede ser para la música, puede ser para algún deporte. Entonces hay talentos natos y hay talentos que se adquieren, pero son talentos. La diferencia de los dones es que el don lo recibes de manera sobrenatural. O sea que el don se parece mucho al talento nato, ¿sí? Nada más que lo recibes pues ya grandecito. Lo recibes, ¿cuándo lo recibes? Normalmente cuando una persona entra en una relación de pacto con el Eterno, cuando una persona empieza esa relación con el Eterno y entonces recibe la palabra del Eterno y acepta su responsabilidad que tiene con el Eterno, entonces también ahí la persona recibe su capacidad o sus capacidades, sus dones, para que haga la tarea a la cual el Eterno le está llamando, ¿verdad? O le va a delegar. Entonces, ¿sí entendemos la diferencia entre dones y talentos? Y aquí vamos a ver en este capítulo pues una lista, ¿verdad? de dones espirituales. Entonces ya entendimos lo que son dones. Ahora, ¿cuántos son mencionados en este capítulo? 7. 7. A ver, ¿cuáles son? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, empatía, presidir y caridad. Muy bien. Entonces ahí está. Es una pequeña pero sustanciosa lista de dones espirituales. Los que se han dedicado al estudio de este tema de los dones dicen que hay un total de 20, algunos dicen 21, pues depende, ¿no? Un total de 20, 21 dones mencionados en total en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir, he dado mi propia experiencia, mi testimonio sobre esto, de que yo en mis épocas de estudiante, en mi vida anterior, por así decirlo, antes de conocer de la palabra del Eterno, yo era una persona bastante insegura, bastante como, pues no sé si decir tímido, tal vez tendría que ser otra palabra más. A mí me daba terror. Introvertido. A mí me daba terror hablar en público. No podía, me paralizaba. O sea, literalmente no podía hacerlo. Si a mí me iban a
Ya ven que luego en la escuela que te toca exponer, y para mí era lo peor que pudiera haber cuando se hablaba de eso de exponer. No lo hacía y me gustaba. O sea, me gustaba, yo veía a los que pasaban al frente, y cuando había estos concursos de oratoria, ¿no? Siempre en las fechas del 18 de marzo y eso, que había hasta concursos de oratoria, yo veía y yo soñaba y me soñaba a mí mismo ahí dando un discurso, pero jamás en la vida yo lo hubiera hecho. O los que pasaban a declamar, me gustaba tanto cuando pasaban a declamar poesías ahí en el salón. Ya ven que hasta en el salón te había como una plataformita, y se subían ahí arriba y empezaban ahí a declamar, y yo me quedaba ahí. Siempre fui como un muchachito muy mal portado, muy rudo, muy así, pero eso me encantaba. O también como los bailables, participar en un bailable o en una obra de teatro, eran cosas que me llamaban mucho la atención, pero jamás me atreví a hacerlo porque me daba terror, pánico. Estuve en la escolta, no sé cómo lo hice, la verdad, porque para mí era un sufrimiento horrible cada lunes que hacíamos honores a la bandera, y tener que desfilar frente a toda la escuela ahí en la escolta era, no sé, yo creo que llevaba el corazón, que yo dije, en cualquier momento aquí voy a azotar, me voy a tropezar, me va a pasar algo, porque sentía un terror. Pero pues, ¿qué hacía? No le pude sacar la vuelta a eso. A todo lo que pude le saqué la vuelta. Si me decían, vas a exponer, no iba a la escuela. Así de fácil, no iba, no me presentaba. Jamás me paré ahí a hablar al frente, ni siquiera intentarlo, nada. Era algo que no podía hacer, simple y sencillamente no podía hacer. Hasta que ya cuando conocí de la palabra, bueno, conocí desde niño, pero cuando vine al Eterno, por ahí de la edad de los 25 años, y empecé a congregarme, y simplemente un día recuerdo, bueno, me empecé a estudiar, tomamos un curso de evangelismo, y nunca se me va a olvidar un día que fuimos a una campaña, y que ni siquiera era tanto hablar en público, pero andábamos en una campaña allá en el Ejido El Soliceño, allá por Matamoros, y andábamos ahí evangelizando de casa en casa, y llegamos a una tienda, el hermano López y yo andábamos juntos, y entonces el hermano López le empezó a hablar al señor de la tienda, y le empezó a presentar el evangelio. Y yo, pues como buen alumno ahí, poniendo atención y viendo. Y de repente el hermano López estaba hablando y exponiendo los puntos, y de repente nada más dijo, bueno, y este punto que le estoy yo aquí hablando, ahorita mi hermano le va a explicar de qué se trata. Y yo me quedé, vino todo ese pánico, todo ese miedo de siempre, y ganas de decirle al hermano, ¿por qué me hace esto? Pero no, fue cuando entendí esto de los dones. Porque cuando el hermano me dio la palabra, sí sentí todo eso, pero al momento fue como que se fue, y me solté y empecé a hablar. Y me sorprendí, dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo? Y bueno, más adelante empezamos un grupo que después le llamaron células, le llamábamos nosotros culto de hogar. Empezamos a tener culto en nuestra casa, invitábamos a los vecinos, el hermano López iba, predicaba, fue algunas ocasiones, y después nada más de repente me habló y me dijo, hermano, no voy a ir, encárgate tú de dar la predicación ahí a la gente. Así era mi hermano, ¿verdad? Te aventaba al agua sin saber nadar. Bendiciones, hermano David. Sabía por qué, sí. Y bueno, igual, sentí el pánico y todo, pero otra vez sentí eso de que sí puedo. Y sí pude, ¿verdad? Y sí pude. Y entonces entendí, eso es un don espiritual. Una capacidad que tú no tenías antes. No la tenías, pero
la recibes de manera sobrenatural. Porque el Eterno quiere usar tu vida. Por eso dice, tú no te preocupes de lo que vas a tener que decir. Dice el Eterno, yo me voy a encargar. ¿Sí? Y cuando Él dice yo me voy a encargar, no quiere decir que Él lo va a hacer por ti, sino tú lo vas a hacer, pero el Eterno te va a dar la capacidad para que lo hagas. Entonces de eso se tratan los dones espirituales. Entonces dijimos que son ¿cuántos? ¿7? ¿Qué propósito piensa usted tienen las instrucciones que Pablo está dando a los romanos en este capítulo? Instrucciones que dijimos, Hay muchas. aquí no estoy preguntando cuántas, ¿verdad? Pero hay un montón de instrucciones. ¿Qué propósito tendrán, hermanos, todas esas instrucciones que aparecen en este capítulo? Pues yo noté o llegué a la conclusión que era que el hacer todo esto, el cumplir con todas estas encomiendas que da Él, pues lleva a que todos juntos, todos nosotros como miembros practiquemos entre nosotros un amor sincero. Perfeccionarnos también, porque nos dice cómo debemos ver que el amor es un cumplimiento. Sí, es como un tipo ensayo, ¿no? Como que Él está diciendo, o sea, hay que empezar aquí, ¿verdad? Vamos a empezar a dar instrucciones que se tienen que cumplir primero a este nivel, el nivel en el que estamos, el nivel que es entre nosotros. Si se dan cuenta, la frase los unos a los otros aparece en varias ocasiones. Sí. En el capítulo, y bueno, cuando a la hora de contestar la tabla que les puse por ahí, esto va a ser a una manera más minuciosa, pero sí, o sea, el propósito acá de todas estas instrucciones como que primero es que haya unidad, como lograr unidad, lograr armonía, lograr que haya un buen funcionamiento dentro del cuerpo de Mashiach, en este caso dentro de una comunidad local, porque Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, o sea que era una comunidad local, una congregación en Roma de creyentes. Está buscando que haya esa armonía, que haya esa paz, que haya esa unidad, que haya ese buen funcionamiento entre los hermanos. Entonces para eso Él da todas estas instrucciones. Ahora vamos a saltarnos la número 8, ¿sale? Vamos a saltarnos la 8 porque la 8 va a estar un poquito más laboriosa. De hecho, se las voy a encargar de tarea. La pregunta número 8. Y si les hacen falta cuadritos, pues por ahí le agregan más cuadritos. Yo puse unos cuantos. El propósito, o mejor dicho, la pregunta 8, ¿cómo le vamos a hacer? En los cuadritos que están ahí, que son 4 de cuadritos horizontales, ahí van a escribir los grupos o personas a quienes van dirigidas las instrucciones. Bueno, no a quién van dirigidas, sino hacia quién vas a cumplir esa instrucción. Un ejemplo, hacia los hermanos. En un cuadrito vamos a poner hacia los hermanos. ¿Sí? A los santos. ¿Sí? Y luego abajo de esa columna ustedes van a poner qué instrucciones está dando Pablo en este capítulo que tenemos que cumplir hacia los hermanos. Amarlos, servirles, etcétera. ¿Sí? Sí. En otro cuadrito a lo mejor vamos a poner enemigos. Yo puse a tu enemigo. Porque ahí aparecen, ¿verdad? Enemigos. ¿Qué instrucciones dice que tenemos que cumplir hacia los enemigos? Ahí las vamos a escribir hacia abajo. Entonces, ahí tienen 4 columnas, básicamente a los hermanos, a los enemigos, a ver a quién más, ¿verdad? Hacia el mundo, a lo mejor, hacia el eterno. Entonces, ustedes ahí van a escribir y esto ya lo revisamos la próxima clase. Lo van a hacer con más detenimiento, volviendo a leer el capítulo, y ahí sí vamos a enlistar
todas las instrucciones que aparecen en el capítulo, todos los mandamientos. Es un solo capítulo, vamos a ver cuántos mandamientos nos encontramos aquí. ¿Sí? Muy bien. Número 9. Establezca una conexión entre el verso 2 y el verso 21. Una conexión entre el verso 2 y el verso 21. Vamos a ver. ¿Ya la conectó, hermana Feli? Sí. A ver, ¿cuál sería la conexión, hermano? Bueno, pues ahí dice que debido a toda la maldad que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Toda nuestra maldad que nos rodea alrededor, esto puede hacer que fácilmente nosotros nos enrede a caer en hacer el mal. Ajá. Pero no, Él nos está diciendo que debemos de hacer el bien y olvidarnos de todo lo malo, ¿verdad? Así, de esta manera, pues nosotros vamos a hacer una luz para los que no son creyentes. Muy bien, hermana. Muy bien, ahí está haciendo la hermana la conexión entre el verso 2 y el verso 21. Que el verso 21 simple y sencillamente dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y allá en el 2 nos está hablando de no conformarnos. ¿Mandé? Sí. Ajá. Entonces ya nos explicó la hermana Félida ahí del peligro en el que estamos todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Dijo Mashiach, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. No dejarse llevar por la corriente. Uh-huh. Entonces hay una... Perdón, si nos amoldamos, pues ya estamos siendo vencidos por el mal, de alguna manera. Sí, hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que el estar en el mundo, pues ya por estar en el mundo, nos vamos a tener que adaptarnos a muchas cosas, a muchas prácticas, circunstancias del mundo, pero tenemos que hacer diferencia entre qué cosas ya estarían como brincando la línea en lo que es nuestra relación con el Eterno. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer? Según el sistema del mundo. Las modas, hemos hablado de las modas. Entonces, tú puedes seguir una moda del mundo que tenga que ver con, vamos a decir, una manera de vestir. Puede ser que sigas una moda, pero también tiene que haber límites. Puedes seguir una moda, vamos a suponer que se pone de moda usar botas. Uso botas. ¿Cuál es el problema, no? Está de moda. ¿Qué más te gusta? La minifalda. La minifalda cuando estuvo de moda en los años 60, ¿no? Todavía. Pero una moda así de que todos traían minifalda, pues. Allá en los años 60, pues sí. Entonces, ahí sí sería como que una minifalda es una moda buena o no. ¿Contraviene alguna instrucción, algún mandamiento de la Escritura? El vestir decorosamente.
Hay una instrucción que dice hay que vestir con decoro. Entonces ahí, aunque sea una moda, no la voy a seguir. ¿Por qué? Porque a mí la Escritura me dice que aquí hay un conflicto, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que me juzgaron por mi barba, ¿verdad? Que me dijeron, una hermana me regañó porque traía yo barba. Hoy es una moda. Sí. Hoy es una moda. Hoy los hombres que no tienen barba, pues pobres, ¿verdad? Porque soy... No lo dije por nadie. Pero hoy es una moda la barba en los hombres, pero crean que hubo un tiempo, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad?, que usar barba era considerado algo feo, sucio, desalineado, o sea, no. Entonces hubo por allá, era como 1999, 98, 99, se puso de moda la barbita de candado, ¿no? La barbita de candado. Y entonces, pues, yo no le veía nada de malo a esto y pues usaba mi barbita de candado. Pero recuerdo una reunión en una iglesia, no recuerdo que era un culto unido, eran varias iglesias, y pues yo ya era pastor, ¿verdad? Y una hermana que me conoció de niño me gritó y Saúl, Saúl, me gritó en el patio de la iglesia. Estábamos ahí en la primera iglesia bautista en el centro. Y yo pues casi corrí, ¿verdad? La hermana me trae bastantes ganas de saludarme, me está gritando desde bien lejos. Saúl, Saúl, y yo, ay hermana, ¿cómo está? Tenía años de no verla, ¿no? Y ya llego y yo la iba a saludar, la iba a abrazar y no, me detiene y que me dice, ¿cómo es posible que tú, un siervo de Dios, andes con esas barbas? Y no, me puso una regañada. Que bueno, yo nada más me di la vuelta y le dije, a mí también me gustó verla, hermana, Dios le bendiga, y me fui. Pues yo no le veía nada de malo al tema ese de la moda de la barba de candado, pero a ella le ofendió muchísimo, ¿no? O sea, a veces pasa, a veces hay situaciones así, pero acá no hablamos de que esté entrando en conflicto con una persona o lo que piensa una persona, sino con lo que dice la palabra de Dios. Entonces nuestro parámetro es la palabra del Eterno. En el mundo hay muchas modas, en el mundo hay muchas prácticas. Estamos en el mundo y vamos a tener que observar o seguir muchas de esas prácticas, pero teniendo el cuidado de nunca brincar la línea, sabiendo lo que al Eterno le molesta, le ofende, y entonces ahí nos vamos a detener, ¿sí? Esto es algo que debemos de saber. Entonces acá el verso 2 y el verso 21 establece esa conexión, a de que no debemos de amoldarnos al mundo o seguir la corriente de este mundo en todo lo que ofende al Eterno. O sea, hay que hacer esa aclaración, en todo lo que ofende al Eterno. Y la última pregunta, pues es, de acuerdo aquí, hermanos, al contexto, para que no empiecen a profundizar mucho, ¿no?, en nuestros conceptos, porque puede sonar muy profundo. ¿Qué es lo malo y qué es el bien? ¿Qué es lo malo y qué es el bien? De acuerdo al contexto del capítulo 12, ¿verdad? Porque no vamos a escribir un libro, porque si nos vamos a meter a lo profundo de los conceptos, pues sí escribimos un libro, fácil, ¿no? Ah, no, ya lo escribió Josh McDowell. ¿Es bueno o es malo? Pero aquí, en este contexto, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué es lo malo y qué es el bien? Cuando dice, no seas vencido de lo malo, ¿qué es lo malo? ¿A qué le está llamando malo Pablo aquí en el capítulo 12 de Romanos? Pues yo digo que más al contexto, donde viene diciendo como
acciones buenas y prohibiendo o diciendo que no debemos hacer acciones malas, pues yo diría que eso es lo malo y lo bueno. Buenas acciones, malas acciones. Ok. ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que define lo bueno y lo malo? La palabra del Eterno. La palabra. Yo creo que, como siempre hemos dicho, o sea, el Padre nos ha puesto algo en nuestra mente, ¿verdad? Y nosotros sabemos de antemano que es algo que está mal. Entonces, pues, ya si nuestra conciencia nos lo está diciendo porque el Padre nos lo ha puesto ahí, pues yo creo que ahí ya tenemos que poner un límite, ¿verdad? Para no hacerlo. Exacto. Hay cosas, y lo vamos a ver más adelante aquí mismo en Romanos, va a haber cosas, va a haber conceptos que a algunos nos parezcan cosas malas y a otros no. O sea, eso va a ser una realidad y Pablo lo va a exponer aquí, ¿verdad? Cuando diga, por ejemplo, algunos dicen que comer verduras es bueno. Voy a parafrasear, ¿verdad? Algunos dicen que comer verduras y comer legumbres, eso es bueno. Otros van a decir comer tacos de harina es bueno. Y no se van a poner de acuerdo. No pasa nada con eso. Es lo que él va a tratar en algún momento aquí. O sea, hay cosas en las que quizás no nos vamos a poner de acuerdo. Y vamos a tener diferentes puntos de vista, porque esas cosas no están delineadas en la Escritura. Pero, por ejemplo, no vamos a discutir si comer puerco es bueno o es malo. Eso no está a discusión. ¿Por qué? Porque existe un mandamiento que dice que está prohibido comer puerco. Entonces, ¿por qué vamos a discutir si es bueno o es malo? Ya el Eterno dijo que es malo. Y ahí ni tú ni yo tenemos voz ni voto, ¿verdad? Él ya decidió. Pero hay cosas que en las Escrituras no están especificadas, en donde muy probablemente vamos a tener diferentes puntos de vista y pues no nos vamos a poner de acuerdo. Un ejemplo sería los tatuajes. Gracias. Un ejemplo serían los tatuajes. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la Escritura no especifica sobre el tema de los tatuajes. No vas a encontrar un texto en donde diga tatuarse es pecado o prohíba tatuarse. Me van a decir, no, ¿cómo no, hermano? Ahí dice, ¿verdad? Depende de la versión que estés leyendo. Y la otra habla de la práctica que se llevaba a cabo en aquel tiempo, hace miles de años, en lo cual la práctica era una práctica idólatra, era parte del culto hacia los dioses, hacia los ídolos. En el contexto de hoy no tiene nada que ver con lo que se hacía en aquel tiempo. Y entonces ahí vamos a agarrar en una discusión tremenda y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en temas como esos es donde Pablo, cuando lleguemos ahí, Pablo va a dar un consejo y va a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es donde Pablo va a decir, tenemos que tener un respeto, tenemos que tener una tolerancia en este tipo de discusiones y no tratar de atropellarnos los unos a los otros y no tratar de devorarnos los unos a los otros. Te puedes dar unas mordidas, unas que otras, ¿verdad? Pero tengan cuidado de no devorarse al hermano. Pero ya me estoy adelantando, al capítulo 14, ¿no? Muy bueno. Entonces todo lo que vamos a ver es práctica. ¿Sí? Pero el concepto de bueno y malo, lo que lo define es la Escritura. Es la palabra del Eterno, es lo que define, lo que dice claramente, esto es bueno, esto es malo. Tenemos mandamientos negativos, tenemos mandamientos positivos. Hablando de la Torá, tenemos un total de 613 mandamientos. Nada más en la Torá, en los primeros 5 libros. Pero en toda la Escritura hay miles de mandamientos. Entonces, lo que define es la Escritura, no lo que yo diga, no lo que yo piense, no lo que tú pienses. Es la Escritura lo que define
lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de acuerdo al contexto aquí, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, en el contexto él está hablando de las prácticas del sistema de este mundo, ¿verdad? Está hablando del estilo de vida de esta edad presente. Entonces, en el estilo de vida de esta edad presente que decíamos se caracteriza por lo profano, por toda clase de malas prácticas, ahí es donde dice, no seas vencido de lo malo. No vayas a terminar apoyando ese tipo de cosas, sino vence con el bien el mal. No vayas a terminar tú simpatizando con los que apoyan el aborto, por ejemplo. No vas a terminar tú apoyando una manifestación de homosexuales. Que andes ahí con tu bandera también. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y podríamos seguir mencionando ejemplos, pero de eso es de lo que se trata. ¿Sí? Bueno, tenemos tarea. Tenemos tarea. Perdón que ya no leí los comentarios. Iván. Gracias, hermana Poli. Gracias, Iván. Gracias, hermano Carlos. El hermano Carlos nos está citando Tito, que dice, predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina, o sea, la Torah. Sí, la Torah es lo único que define, hermanos. Bueno, concluimos. Les encargo, no vayan a perder su hojita. Quiero que traigan esa hojita y esa tablita contestada. Si necesitan más cuadritos o ahí atrás hacen otro. Para que vamos a ver si todos coinciden en cuántas instrucciones vienen en total aquí, en este capítulo 2. Todo el capítulo. Las instrucciones de todo el capítulo y hacia quienes tenemos que cumplirlas. Shalom. Nos vemos.